La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy el doctor Juan Ravenel Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, y el día de hoy nos complace mucho presentar la obra de una destacada maestra de este centro, la maestra Sandra Regina Hernández Cetina, el nuevo modelo policial. Mi querida maestra, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. Feliz y muy agradecida aquí de estar con usted y también con quienes nos observan, agradeciendo también a las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por esta tan afable participación. Así es, agradecemos mucho a las autoridades la oportunidad de presentar esta magnífica obra de la maestra Sandra Regina Hernández Cetina. Quiero platicar brevemente de cuál es su síntesis curricular, muy apretada porque es muy amplia. Es Gracias. licenciada en Derecho por la UNAM, es maestra en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, diplomados en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE, el Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos por la UNAM, y Género, Justicia y Derechos por el Centro Universitario y Docencia Económica, CIDE. Docente certificada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal. Cuenta con más de 15 años de experiencia laboral en la ahora Fiscalía General de la República, representante de México en reuniones de evaluación del Centro Internacional para la Búsqueda de Menores Desaparecidos y Explotados, ICMEC, en Virginia, Estados Unidos, y Hamburgo, Alemania. Representante de México en la Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Washington, Estados Unidos. Representante de México en la reunión de control de delitos relacionados con el tráfico de drogas, organizado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón en Tokio, Japón. Pues como ven, tiene un amplio currículum y este libro, Nuevo Modelo Policial, pues es una obra muy destacada y sobre todo novedosa, porque tenía mucho tiempo nomás de que no había una obra que hablara pues del sistema policial. Así es, doctor. Precisamente esa fue una de las motivaciones que me llevó a escribir este libro, dado que en las propias clases o en la capacitación a los elementos de las corporaciones policiales, encontraba uno esta dificultad de asignar una bibliografía adecuada, sobre todo para las tareas, para las funciones, para todos los temas relacionados, incluso aquellos de prestaciones y de seguridad social, relacionados con las corporaciones policiales. Entonces, yo revisando la bibliografía anterior, pues encontré ediciones de por ahí de principios de los años 80, bastante pues anquilosadas, muy fuera ya incluso del contexto, no solamente metodológico, sino también nacional y en el que nos encontrábamos. Y esa fue una de las principales motivaciones que me llevó a realizar esta obra y es también una de las aspiraciones por las que yo tengo la idea que sea un texto necesario para todas aquellas personas involucradas no solamente en las labores de policía, sino que quieran ahondar en el conocimiento de estas actividades y podamos comprender más aún cómo es que nos encontramos en la situación actual. Así es. Y bueno, es un libro, la verdad, pues extenso, son 262 hojas, pero se va muy rápido realmente la lectura. Comentar que tiene entonces 6 capítulos. El primero de ellos es de la evolución histórica, donde hablas del origen y significado del concepto de policía, la evolución en la Edad Media, el surgimiento de los cuerpos policíacos y el caso de México. ¿Qué nos puedes platicar en relación a este primer capítulo? Bueno, en general yo considero que cualquier objeto de conocimiento de nuestro interés debe ser estudiado desde sus antecedentes para tener una idea clara y global de qué es lo que estudiamos y por qué estamos en la situación en la que nos encontremos a partir de nuestro estudio, por así decirlo. La tarea policial surge desde que se busca no solo la seguridad de un individuo o de los individuos, sino de las colectividades. Y estas tareas en un principio pues no eran de carácter civil, sino eminentemente militar. No existían cuerpos de policía en la antigüedad, sino grupos militares organizados
por la entidad soberana. Esto se acentúa bastante en la Edad Media. Es hasta el siglo XVIII, es decir, hace poquito, que el término policía adquirió una dimensión adicional, es decir, un espacio propio como arma que permite además disciplinar el comportamiento de los individuos o de los ciudadanos, ya hablando de sociedades, en conjunto, y es una parte de la tarea civilizadora, en palabras de Elías Norbert. En el caso concreto, por ejemplo, de España, que por lógicos vínculos y referencias históricas nos une, durante el siglo XI, por ejemplo, los concejales de las villas y ciudades de aquel entonces fundaron determinadas organizaciones llamadas hermandades, que no eran otra cosa sino organismos similares a las cofradías, integrados por hombres armados con la intención de proteger las villas, los campos y sobre todo las rutas de comercio. Aquí entendemos como esta primigenia o este nacimiento de la burguesía, en donde uno de los reclamos principales pues era precisamente el cuidado de los caminos y del transporte de las mercancías que eran llevadas de una villa o de una ciudad a otra. Entendemos que todavía no eran propiamente ciudades, pero así las denominaremos. Es decir, ese reclamo que subsiste desde aquella época y que es el mismo hoy día. Que los ciudadanos, que las mercancías, que los transportes puedan cruzar caminos sin inseguridad o sin mayor problema. Este es un origen o es uno de los antecedentes previos a estos grupos policiales y que nos explican por qué esa sigue siendo una de las tareas primordiales de estos cuerpos de seguridad y nos ubica precisamente en nuestro tiempo. Estas hermandades, sobre todo en España, dieron origen a lo que ya después consideramos grupos policiales. En Inglaterra, por ejemplo, eran grupos policiales de carácter más civil, es decir, se alejaron totalmente de su origen militar. Sin embargo, en países como Francia tenían notas distintivas militares, es decir, tanto la disciplina como los mandos eran de carácter militar. Y en Alemania estos grupos fueron con una nota más pegada hacia lo civil, pero seguían teniendo notas distintivas militares. Entonces, este repaso histórico que es bastante amplio, no solamente a nivel de derecho comparado, como lo decimos, sino también la evolución histórica que ha tenido los cuerpos de policía en nuestro país, me parece muy importante porque nos sitúa y nos explica en la dimensión actual. Es decir, a pesar de los siglos que han transcurrido de la Edad Media hacia el siglo en el que nos encontramos, la nota militar sigue siendo una característica en los cuerpos de seguridad pública y sigue siendo un punto a debate. Lo hemos visto en los últimos 2 años, por lo menos, y sobre todo con el surgimiento de la Guardia Nacional, de cómo se atempera o se pronuncia este llamado carácter militar o esta militarización de las tareas de seguridad pública. Entonces, resulta que es un capítulo, podemos decir, teórico e histórico, pero sin embargo sí nos establece un marco de referencia muy actual en donde podremos entender por qué estamos discutiendo respecto del carácter militar o no militar de las actividades de seguridad pública y de cuáles son las tareas de estas Fuerzas Armadas en las áreas de seguridad pública en la actualidad. Entonces, este capítulo me parece muy importante, no necesariamente es una obligación de todos, pero a mí me parece enriquecedor no solamente como un antecedente cultural, sino también como un marco teórico referencial de las tareas de seguridad pública, porque también veremos que estos cuerpos policiales se dedicaban también a cuestiones bastante subjetivas, es decir, se pretendía que con este orden y seguridad entonces los ciudadanos desarrollaran un clima no solo de libertad, sino de felicidad. Y vemos, por ejemplo, cómo algunas de estas características subsisten hasta la época cuando hablamos de los bandos de policía y de buen gobierno. Es decir, las tareas policiales, a final de cuentas, pesaban en lo que podíamos referir o entender como un buen gobierno y, por lo tanto, como un espacio eficaz para que el ciudadano potencializara sus habilidades, desarrollara sus facultades y se convirtieran en ciudadanos productivos y felices, como nos dice
la historia en estos bandos de policía y de buen gobierno. Entonces, todas estas me parecen no solamente notas curiosas, sino importantes a destacar y a conocer, sobre todo por aquellos estudiosos de las áreas de seguridad pública o de quienes busquen enfatizar esta área en su vida profesional. Muy bien, maestra. En el segundo capítulo nos hablas de la actuación policial en el sistema penal acusatorio y hablas de la policía investigadora, la vinculación del policía y el Ministerio Público, protocolo del primer respondiente, protocolo de cadena en cadena de custodia y otros protocolos. Un capítulo muy interesante. Sí, suena muy vasto, ¿no? Abarca muchas cuestiones y eso va de la mano con lo que mencionaba del número de páginas que integran la obra, pero cuando lo lean o cuando lo revisen se darán cuenta que incluso, pues ahora sí que hizo falta espacio. Van a hacer falta algunas otras revisiones porque las tareas de seguridad pública son muy amplias. Recordemos que a partir de las reformas constitucionales de 2008 y la reforma en derechos humanos, se delineó en nuestro país en la implementación del sistema acusatorio oral, con un enfoque eminentemente garantista de protección a los derechos fundamentales a todas aquellas personas que se vean involucradas en la secuela procesal de carácter penal. Esto redundó en una transformación en la manera en cómo se investigan y persiguen los delitos. Si bien el artículo 21 constitucional en el anterior sistema de carácter mixto o acusatorio refería que la investigación competía exclusivamente al Ministerio Público y que éste sería auxiliado por una policía, en la actualidad entendemos que las policías actúan bajo el mando y conducción del Ministerio Público, pero sí de una manera más individual o con mayor presencia o con mayor significación, sobre todo al momento de la investigación de los delitos. Las tareas de seguridad pública van más allá de solo la investigación del delito, es decir, hablamos desde la prevención del delito, el seguimiento de las infracciones administrativas o de las multas, como muchos los conocemos, las tareas de tránsito, la investigación del delito, y llegan incluso hasta la participación que tienen los cuerpos de policía en las áreas carcelarias y posterior incluso a la reinserción social de todas aquellas personas que hubieran pasado por este sistema carcelario. Entonces, las actividades o las funciones de seguridad pública son muy amplias. Sin embargo, el libro se enfoca en aquellas tareas relacionadas con la investigación del delito en torno aquí a lo que ya señalaba del artículo 21 constitucional. En esta investigación, el policía adquiere relevancia no solamente por el nivel de las tareas que le fueron encomendadas ya con la emisión del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino porque se convierte en un actor importante y fundamental en la secuela procesal, es decir, en el procedimiento penal. Tiene generalmente reconocidos tres roles. El primero es como investigador de los delitos, el segundo es como un consultor probatorio y el tercer rol es como testigo ya durante la secuela del juicio oral. Entonces, estos niveles o estos tres roles no los tenía, les son del todo nuevos. Sí realizaba algunas tareas, pero una vez iniciada la secuela procesal o el juicio procesal penal, únicamente acudía en ocasiones a ampliar su declaración. Podríamos decir que aquí actuaba como testigo durante el procedimiento, pero no tenía toda esta relevancia que hoy día se le otorga, no solamente como una de las partes en el proceso penal, sino también derivado de la relevancia de sus funciones. La primera es ni más ni menos que como investigador de los hechos marcados o señalados por la ley como delitos. Esta es la principal y la más importante de las tareas de la policía en cuanto a la investigación de los delitos se refiere. Y efectivamente, derivado de ello, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través del Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, implementó, en conjunción con algunos otros estudiosos del tema, diversos protocolos precisamente para unificar esta actividad de las distintas áreas o de los cuerpos policiales. Recordemos que contamos con cuerpos de seguridad pública a nivel municipal, estatal, local,
y también algunos de ellos a nivel federal. Actualmente tenemos implicada en estas tareas de investigación y de seguridad pública a la Guardia Nacional. Entonces, dado el número de cuerpos policiales, recordemos que contamos con 32 entidades federativas, pues la multiplicidad de grupos policiales podría ser un obstáculo para el adecuado desarrollo de estas tareas desarrolladas en la investigación. Y por ello fue que se hizo necesario o se consideró como una parte de la estrategia la creación de estos protocolos de investigación. El principal, evidentemente, como lo mencionó, es el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, con sus anexos. Uno de ellos, también el más importante, lo que hace al protocolo de la cadena de custodia, que entre estos dos formularios, que es básicamente el informe policial homologado y de cadena de custodia, pues ni más ni menos que de ellos deriva toda la secuela procesal. Es decir, ese es el origen, ahí se señala cuáles son los hechos, quiénes participaron, el horario, el lugar, cuáles son las conductas que desplegaron, cuáles fueron los objetos que se aseguraron, algunos instrumentos, evidencia, producto del delito. Es decir, se refieren todas las circunstancias de modo, tiempo, lugar, ocasión en que se participó y quiénes participaron. Y a partir de estos dos informes, el agente del Ministerio Público o la Fiscalía de que se trate va a fundar una teoría del caso. Entonces, básicamente es el todo. Aquí interviene la policía de una manera casi exclusiva, le ayuda los integrantes de los servicios periciales en algunas otras cuestiones, y a distancia y con el mando del Ministerio Público, pues también participará pero son instancias o son tramos de responsabilidad en los que participa los integrantes de los cuerpos de seguridad pública casi de manera autónoma, es decir, por sí mismos, y solo contando con este auxilio indirecto y con la capacitación que tengan ellos o que hubieran recibido al respecto. Entonces, en este capítulo del libro se retoma todas estas actividades y funciones principales y se van explicando conforme a los protocolos cómo es la actuación que se solicita o que se exige a las policías. Entonces, esta es la importancia, sobre todo, de este capítulo en lo que hace a la actuación de las policías, de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública en la investigación del delito. Bien, maestra. En el capítulo 3 hablas de cadena de custodia y los indicios o elementos de prueba en el sistema penal acusatorio. Y dices 3.1, el manejo del lugar de la intervención y las evidencias. 3.2, entrega de los indicios a la policía con facultades para procesar. 3.3, aseguramiento del lugar de los hechos. 3.4, observación, análisis, recolección y embalaje de la evidencia. Y 3.5, traslado, almacenamiento y destino final de los indicios o elementos materiales probatorios. ¿Qué nos dices de este capítulo? En este capítulo quise dar principal énfasis a todas las tareas relacionadas con los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del delito. Hay diferencias metodológicas que después pueden trascender ya durante la judicialización de los casos, como por ejemplo es la diferencia entre el lugar de los hechos, el lugar del hallazgo, o cómo se obtienen evidencias de manera indirecta por las víctimas. Entonces, en todos estos casos, el denominador común es el llenado de la cadena de custodia. La cadena de custodia generalmente se solicita o se acostumbra a que sea llenada directamente por el policía investigador o por la policía que en este caso va a conducir la investigación, que puede ser el primer respondiente o puede ser el policía que fue llamado para atender la emergencia en ese momento, o bien el policía que se encuentre de turno en la agencia del Ministerio Público y que sea aquel que reciba el indicio o evidencia por parte de la víctima o de la persona afectada o de la persona interesada. En cualquiera de los casos, el llenado de la cadena de custodia es primordial porque asegura, en primer lugar, lo que se ha denominado como la mismicidad, es decir, asegurarle a la autoridad jurisdiccional, cuando el caso sea judicializado, que ese objeto, instrumento, producto, evidencia del delito o relacionado con el delito es exactamente el mismo
que aquel que fue recolectado o que fue entregado a la policía y que guarda estrecha relación con el delito. Esto parece muy simple, sin embargo no lo es así, porque requiere de toda una metodología y de todo un seguimiento, efectivamente, como su nombre lo dice, una cadena, es decir, diversos eslabones en distinto tiempo, que al momento del juicio oral o al momento tanto de la audiencia de inicio como de la audiencia ya de juicio oral, garantice a la autoridad jurisdiccional que estos elementos, instrumentos, productos o evidencias del delito son exactamente los mismos que fueron recabados del lugar de los hechos o del lugar del hallazgo. Y esto no solamente se garantizará derivado de la palabra del policía que haya intervenido, sino también de lo que podríamos decir datos duros o elementos objetivos, que es el llenado de esta cadena de custodia, la custodia, valga la redundancia, de distintos personajes que participaron, por ejemplo, la bodega de indicios o los propios peritos de servicios periciales, que en todo momento agregarán su nombre, su identificación, el área a la que pertenecen y el motivo por el cual están teniendo contacto con este indicio, evidencia, producto o cualquier otro tipo de objetos. La cadena de custodia ha demostrado una relevancia primordial, sobre todo en cuestiones o en casos judicializados en la audiencia inicial o bien en el juicio oral, y derivado de, en ocasiones y desgraciadamente, las fallas que haya tenido no solamente el llenado, sino el seguimiento o el aseguramiento de estos bienes, es que ha dado lugar incluso a autos de no vinculación a proceso o a libertades ya incluso durante las audiencias del juicio oral, puesto que no se garantiza que efectivamente esa arma hubiera sido la misma que se le aseguró a la persona durante la escena del hecho, del lugar del hecho, o bien que efectivamente esa evidencia hubiera sido manipulada de tal forma que garantizara su total pureza, por así decirlo, es decir, que el modo en el que fue encontrada es exactamente el modo en el que se exhibe ante la audiencia del juicio oral. En muchas ocasiones las armas eran limpiadas o sometidas a cierta limpieza, ya fuera por los elementos de policía o bien por los propios peritos, sin que estas tareas de limpieza o de aseguramiento hubieran quedado adecuadamente descritas en la cadena de custodia. Y eso es lo que daba, así de simple, pie a una duda razonable, a una falta de certeza respecto de la mismicidad de estos objetos o de estos indicios. Entonces, la cadena de custodia tiene estas dos labores. Primero, la de garantizar la mismicidad del objeto, la, la certeza que se trata del mismo elemento que fue asegurado, que fue encontrado o que fue aportado. Y por otro lado, lo que se llama esta trazabilidad, que no es otra cosa sino el seguimiento que ha tenido el objeto, el instrumento, a través de los distintos actores o de las distintas personas o corporaciones que han participado en el seguimiento desde su obtención hasta el momento en el que es llevado a la audiencia de juicio oral. Entonces, estas son las dos principales funciones de la cadena de custodia. Parece muy simple, sin embargo, estos protocolos se han venido revisando, se han venido mejorando, y con esta mejora lo que se ha buscado es hacerlos más accesibles a los elementos de las corporaciones policiales para que el llenado pues sea más efectivo, no deje dudas, y al momento en que cualquier persona involucrada en la secuela procesal acuda a estas cadenas de custodia, a estos formatos o a estos formularios, no quede duda respecto de en qué lugar se encuentra el elemento o el indicio, quién lo encontró, cómo lo encontró, cuáles fueron las circunstancias, qué número se le dio, que ese número no varió, y todo esto a final de cuentas despierta en el juzgador, al final del caso, una certeza respecto de esos objetos, cuál es su relevancia en los hechos que se investigan y cuál puede ser el grado o la responsabilidad de aquella persona involucrada o ligada directamente con estos elementos o estos objetos encontrados en el lugar del hecho o en el lugar del hallazgo, o bien que hayan sido aportados
por alguna persona que tuviera interés en que formaran parte de la secuela procesal o de la investigación, desde el principio de la investigación. Entonces, por eso es que no tanto que redundé, sino que quise explayar más en este capítulo, sobre todo en relación al formato de cadena de custodia, a la guía para su llenado y a los principales términos, como por ejemplo esto de el lugar del hallazgo, la intervención en el lugar del hecho del hallazgo y la mismicidad y la priorización o bien el seguimiento del indicio a todo lo largo de la secuela. Muy bien, maestro. En el capítulo 4 hablas de metodología en la investigación del delito, la investigación y el conocimiento del hecho, formulación de la hipótesis. También hablas planeación de la investigación, desarrollo de la investigación, consolidación y administración de las fuentes de la prueba y la prueba prohibida. Ahora ya no le podemos hacer a los libros así con el dedo. Más. Pero bueno, este capítulo 4 también es muy interesante. ¿Nos puedes platicar? Otra de las cosas que ha cambiado, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Bien, pues esto de la metodología va muy ligado con el nuevo o con este modelo policial en donde efectivamente estos elementos de las corporaciones policiales tienen ahora tareas muy específicas en relación a cómo deben conducir la investigación. No es nada nuevo que se exija que esta investigación tenga, como decimos, un rigor metodológico. Entonces, todas estas metodologías derivan del método científico, como vemos y como es su antecedente principal, pero aquí lo que se busca es principalmente que estos pasos metodológicos sean los que la policía siga en el transcurso de la investigación. No todos los delitos, evidentemente, se cometen en flagrancia. Esta característica de la flagrancia permite mayor agilidad y también que los cuerpos de seguridad pues investiguen de una manera más aterrizada o más real o más abocada a las evidencias. Pero también existen delitos, sobre todo en este vasto catálogo de delitos que tenemos en la actualidad, aquellos delitos que deberán ser investigados de una manera distinta a como en ocasiones ocurre, sobre todo con la figura de la flagrancia. Se busca que esta investigación tenga este rigor metodológico, este rigor científico, en donde el policía no investigue a base de corazonadas o de ideas aisladas, sino que conforme esta triada con el Ministerio Público y el área de servicios periciales y acorde a estas necesidades y acorde a esta evidencia, podemos decirlo, científica, entonces desarrolle las tareas de investigación. Pero, ¿qué es una investigación científica? ¿Qué es esta metodología? Bueno, pues precisamente es a lo que se aboca este capítulo, a determinar o a señalar cuáles son las principales tareas o las principales figuras metodológicas, y una de ellas pues es precisamente la formulación de hipótesis. Esta formulación de hipótesis que podemos asimilar con la teoría del caso, y en todo momento será enfocado hacia esta consecución o hacia la demostración de esta teoría del caso, que debe actuar el policía en conjunción, repito, con el Ministerio Público y los servicios periciales. Establecer una hipótesis o una teoría del caso y en su momento, ahora sí que enfocar las baterías, enfocar el rigor metodológico y todas aquellas labores de investigación a lograr que esta teoría del caso se compruebe. Es decir, la participación de X personas se dio en torno a tales circunstancias y por lo tanto el resultado que se produjo fue este. Entonces, desde esta explicación de las variables y de la consecución en la comprobación de la hipótesis a través de la metodología científica que se pretende. Y mucho hemos hablado también, o sea, he escrito respecto de la metodología científica o la investigación científica de los delitos. Entonces, es hacia esta parte, hacia donde nos conduce este capítulo y esta profundización, no solamente en la formulación de las hipótesis o de la teoría del caso, sino también en cómo se va a llevar a cabo esta comprobación. Habla también acerca de cuáles son las principales técnicas, como por ejemplo lo es la entrevista,
que es la herramienta primaria o la herramienta de mano, la intervención científica por medio de las áreas de expertise de los servicios periciales, que pueden ser tanto técnicas, informáticas, médicas, es decir, todas las ramas de la metodología pericial, que también ellos siguen un rigor metodológico, también siguen un procedimiento específico para la emisión de los dictámenes periciales, de las conclusiones, y que sí deben ser también bastante apegados a esta metodología científica, sobre todo para justificar por qué se llega a determinadas conclusiones, que en muchos de los casos van a ser la piedra angular para formular una responsabilidad o la participación de alguna persona en los hechos que se acusan como delictivos o que se caracterizan por ser delictivos. Entonces, esta participación policial se espera que no sea únicamente como un apoyo para las fiscalías o un apoyo para las áreas de servicios periciales, sino que sea una participación sumamente activa en la investigación del delito y, por lo tanto, deben compartir estas características de rigor metodológico, sus acciones o el despliegue de sus acciones. Y además todas las labores de investigación o encaminadas a la consecución de desentrañar lo que antes llamábamos como la verdad de los hechos y que hoy día entendemos como que ahora se denomina como una, podemos decirlo, confirmación de la hipótesis o bien una confirmación de la teoría del caso. A eso es a lo que nos referimos o a lo que nos abocamos en este capítulo en específico. Y bueno, ya hace referencia, pero en el capítulo 5 hablas de la entrevista en el sistema acusatorio. Dices concepto de entrevista, diferencia con el interrogatorio, valor probatorio, desarrollo de la entrevista y estrategias básicas del entrevistador. Muy interesante este capítulo. Sí, como ya lo mencionaba, una de las herramientas principales con las que contarán los cuerpos de policía es la entrevista, que antes se hablaba mucho que era esta confesión o esta declaración que se obtenía en las agencias del Ministerio Público y cómo, históricamente había sido de las principales armas que se había tenido, sobre todo, por ejemplo, en la época de la Inquisición, para obtener esta verdad o esta realidad de los hechos y esclarecer la participación o la responsabilidad de aquellas personas señaladas o acusadas de haber participado. Bueno, pues hoy día es la entrevista. Hoy más que una confesión, tenemos también esta metodología para llevar a cabo una entrevista. Parece fácil esta tarea entrevistadora o cómo debe llevarse a cabo la entrevista por parte de cualquier investigador y sin embargo no lo es así. Hay manuales completos dedicados para la labor o para esta técnica de investigación que denominamos entrevista. Entonces, eso nos lleva a saber qué tan complicado puede ser el utilizar esta herramienta. Y no solamente la herramienta en sí, también tenemos manuales relacionados, relativos, que nos dicen cómo debe proceder el entrevistador, cuáles deben ser sus antecedentes, cuál es el bagaje cultural que debe tener, no solamente respecto de los hechos que se investigan, sino también respecto o en su carrera ya, por ejemplo, en este caso policial, cuáles son los instrumentos que mejor puede utilizar o le pueden servir más, qué tipo de persona va a entrevistar. No es lo mismo entrevistar a una persona, a una mujer o entrevistar a un niño o entrevistar a un hombre, entrevistar a alguien relacionado por delitos, podemos decir, o por actividades delictuosas relacionadas con la delincuencia organizada, o a una persona que se encuentra delinquiendo por primera ocasión, a una persona que apenas ha cumplido los 18 años o a una persona que ya cuenta con más de 70 años. Es decir, todas estas variables inciden en cómo puede llevar a cabo una entrevista que resulte exitosa, que resulte útil para la investigación, para la determinación de los hechos, para la determinación de la responsabilidad de una persona en particular o de un grupo de personas. Es decir, variará no solamente acorde a la persona que realice la entrevista, sino también a aquella persona que resulte ser entrevistada,
a la disponibilidad o disposición que tenga esta persona, al tipo de hecho, es decir, todo este tipo de variables o de circunstancias que inciden al final en el producto es de lo que nos ocupamos en este capítulo. No solamente es decirle al policía que tiene que realizar una buena entrevista, sino cuáles son las armas, cuáles son los recursos metodológicos, los recursos incluso de tipo subjetivo con los que debe contar para poder desarrollar una especie de empatía o de confianza, no solamente para obtener información, sino para que esta información sea útil. Todos nos hemos preguntado o hemos tenido esta inquietud de cómo responderíamos si me entrevista a mí un policía, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Y la primera circunstancia que nace, pues, es la de estar a la defensiva, ¿no? No solamente si se tuviera o no se tuviera una responsabilidad, sino porque la figura del policía, a final de cuentas, no nos produce a todos esta certeza en su actuar o esta necesaria legalidad, ¿no? Entonces, ya contando desde de antemano con esta difícil circunstancia o esta mala señalización que se hace constantemente de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, bueno, pues a pesar de ello o aún con ello, el policía tiene que realizar estas entrevistas y derivado de ella obtener distintos elementos, distintos datos o circunstancias que le permitan establecer líneas de investigación objetivas acorde a la investigación del delito de que se trate. Entonces, la entrevista no es una cuestión menor, no es una herramienta más, sino que, insisto, a mi modo de ver, es la herramienta principal de la que los elementos de seguridad pública y sobre todo aquellos encaminados a la investigación del delito tienen que tomar y ejercer de manera adecuada precisamente para el logro y la consecución de los fines de la investigación. Muy bien, mi querida maestra, pues se nos está acabando el tiempo. Por último, tenemos la coordinación policial a nivel federal, estatal y municipal. Hablas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el desarrollo policial, la profesionalización y el régimen disciplinario, intervención en la prevención del delito y el policía en el juicio oral. Así es, bueno, como lo comentaba al principio, tenemos más de 32 entidades, bueno, tenemos 32 entidades federativas, pero tenemos más de 32 cuerpos policiales o dedicados a tareas de seguridad pública e incluso en algunos estados ya se han creado estos cuerpos de policía dedicados o enfocados únicamente a las tareas de investigación. Entonces, es un número enorme de cuerpos de seguridad pública con los que contamos y al interior de estos cuerpos de seguridad pública pues también existen diversas unidades como las de policía procesal, las de policía cibernética, las de policía caminada a cuestiones de género, es decir, tenemos un sinnúmero de cuerpos de seguridad pública y por ello la palabra principal o la palabra que debiera ahora sí que casi ser mágica, pues es precisamente la coordinación. Es decir, cuando surge el Sistema Nacional de Seguridad Pública desde allá de los años de 1995-96, que se establecieron las primeras bases precisamente para fundar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues ya se contaba con esta multiplicidad de cuerpos de seguridad pública y la necesaria coordinación que debiera existir. Tenemos a nivel municipal, tenemos a nivel local o estatal y contamos con policías a nivel federal. Y no me refiero solo a lo que era la Policía Federal, sino a distintos cuerpos de policía a nivel federal. Y todos estos cuerpos de alguna manera pueden estar involucrados o relacionados con las tareas de investigación del delito, no solamente con las de seguridad pública, sino también con las de investigación del delito. Muchos de ellos pueden intervenir como primer respondiente o para procesar el lugar de los hechos o el lugar del hallazgo. Y entonces la intervención que tienen en la investigación del delito pues lo subsume de manera inmediata. Es por ello que también estimé necesario, indispensable contar con este capítulo en el que nos señalara pues todo este entramado de la seguridad nacional, de la Comisión Nacional de Seguridad
Nacional, del Ejecutivo, del Secretariado Ejecutivo, de la participación. Tenemos comisiones, tenemos también la intervención de ciudadanos que no involucrados directamente con estas tareas, pero que sí aportan una evaluación, aportan ideas, aportan líneas para dónde pueden dirigir o enfocar las fuerzas de seguridad pública su acción. Entonces es todo, ahora sí que todo un entramado, no solamente legal, sino de estos cuerpos, de estos consejos, de estas comisiones, de estos seguimientos que se le dan y que se encuentran muchos o todos plasmados en la comisión, en la página del Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, pero que vistos así pareciera que están como desgarbados, como aislados, y que sin embargo forman todo un cuerpo que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con tareas definidas y también con cuestiones de seguimiento, de evaluación. De ahí es de donde viene, por ejemplo, el modelo óptimo de seguridad pública, y en donde se vienen o donde aparecen los 10 indicadores en relación a los cuerpos de seguridad pública, precisamente para garantizar la eficacia en sus actividades, en sus labores diarias, que son muchas, pero también en relación a la capacitación que deben percibir y también en relación a esto que se ha dado en dar como sus prerrogativas o los derechos a los que ellos tienen, que buscan garantizar este sentido de pertenencia, fomentar la vocación de servicio y sobre todo dignificar la labor de la policía, que era lo que mencionaba también en el capítulo anterior, de esta mala visión que se tiene respecto de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, y que bueno, todo este sistema lo que busca no solamente también es desarrollar las actividades adecuada o correctamente, sino que el policía a nivel personal se desarrolle profesionalmente y resulte en una labor aspiracional a corto plazo, donde cuente con prestaciones y sobre todo con un salario digno. Hace unos días también se publicó otro decreto por el que se busca precisamente esta dignificación en los salarios de las policías. Entonces, en este capítulo vamos a ahondar en estas cuestiones que van mucho respecto alrededor o en torno a las policías, pero también de manera individual de cuáles son sus prestaciones, cuál es el estado en el que se encuentran las corporaciones policiales y cuál es el estado aspiracional al que pretenden encaminarse o dirigirse. Muy bien, pues maestra, pues muchas gracias por esta presentación del libro, el contenido que es, es muy valioso. Invitamos a todos a adquirir este hermoso libro, El nuevo modelo policial, de aquí del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, felicitando a la maestra Sandra Regina Hernández Cetina por esta obra tan importante, ¿verdad? Y que se imparte en la maestría en Sistema Acusatorio y Juicios Penales Orales aquí en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Maestra, pues muchas gracias. Nuevamente, agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por la invitación que se nos hizo a presentar estas obras aquí del centro, y pues no me resta más que darte las gracias por esta oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias tanto al centro, así como también a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por esta participación y sobre todo por esta oportunidad de hacer extensiva la existencia no solamente de libros, sino también la importancia y de cómo en el CUEG estamos preocupados pues, por contar con materiales didácticos también en esta materia, sobre todo que ha resultado muy importante en los últimos tiempos y que seguirá haciéndolo y seguirá siendo encabezado de las políticas públicas en los próximos años, por cómo vemos la situación. Así es, este libro lo pueden adquirir en librerías Porrúa, también El Sótano, y también en Mercado Libre, o incluso en la librería del CUEG, en la librería virtual www.librosyrevistascueg.com, donde también pueden descargar la revista de manera gratuita. Pues maestra, muchas gracias, nos despedimos y muchas gracias a todos. Que tengan excelente. Muy buena tarde. La FUL agradece tu asistencia.